El invierno en Londres parecía interminable. El cielo estaba cubierto por nubes grises como si fueran un abrigo eterno, y el aire húmedo se infiltraba a través de todas las grietas de las casas antiguas. La gente caminaba rápidamente por las calles mojadas, tratando de huir del frío, sin detenerse a observar los pequeños detalles de una ciudad que en ocasiones parecía olvidarse de la luz. Un niño que, pese a las dificultades, conservaba la mirada repleta de sueños, crecía en ese paisaje melancólico. Su nombre era Derrick Samuels. En un barrio humilde del sur de la ciudad, su familia residía en un apartamento pequeño. El calor que allí había no era el resultado de la calefacción, sino del cariño de sus padres. Michael, su padre, se ganaba la vida en el puerto, descargando mercancías durante extensas horas de trabajo que le provocaban dolor en la espalda y grietas en las manos. Su madre, Evelyn, se esforzaba por mantener la economía del hogar, alternando turnos de camarera con labores de limpieza en un hotel cercano. A pesar de los contratiempos, siempre hallaba la fortaleza para sonreír a su hijo y hacerle ver que la pobreza no tenía por qué ser un impedimento para soñar. Michael optó por llevar a su hijo al centro de la ciudad un día invernal. Quiso obsequiarle a Derrick algo distinto tras haber recibido su paga semanal: un recorrido entre las luces, los escaparates resplandecientes y los turistas que parecían venir de todos los rincones del planeta. Frente al Palacio de Buckingham, sucedió algo que afectaría al niño para siempre. Los guardias reales se mantenían de pie y quietos, con sus uniformes rojos impecables y los gorros negros altos que les conferían un aire anticuado. Los turistas se amontonaban para sacarlos fotos. Algunos hasta trataban de sonreírles, pero ellos, firmes, sostenían la mirada fija como si nada en el mundo pudiera romper su disciplina. Derrick los miró con una combinación de asombro y admiración. Su corazón empezó a latir con fuerza y casi no pudo contener lo que le salió de los labios. «Yo deseo ser como ellos, papá». Michael lo observó con asombro. Su cara, endurecida por años de trabajo duro, mostró una sonrisa fugaz, pero sus ojos revelaban un poco de tristeza. Con voz grave, le dijo mientras le acariciaba el hombro: «Es un sueño grande, hijo, y no va a ser sencillo. Para ti, el camino será más difícil que para los otros. Pero si realmente lo quieres, tendrás que esforzarte más que nadie». Derrick asintió en silencio. En ese momento, sin saberlo del todo, había encontrado el objetivo que marcaría toda su existencia. Los años posteriores no resultaron fáciles. Derrick empezó a lidiar con la crueldad de algunos compañeros en la escuela, quienes se mofaban de él debido al color de su piel. Lo llamaban con apodos crueles, lo excluían de los juegos, y a veces volvió a casa con lágrimas que trataba de esconder. Evelyn lo abrazaba con fuerza y le murmuraba al oído: «No permitas que esas palabras te definan. Tienes más fuerza que ellos». El silencio es, en ocasiones, la mejor respuesta, y esas frases se transformaron en un refugio para él. Lo empujaba a reforzar su personalidad cada una de las burlas e insultos. Halló en el deporte una manera de huir. Empezó a hacer flexiones y ejercicios en su habitación hasta que los brazos le temblaban, además de correr todas las mañanas antes de irse al colegio. No contaba con un entrenador ni con recursos, solo con la certeza de que su cuerpo necesitaba ser fuerte para poder soportar su sueño. Fue forjando poco a poco una disciplina mental y una resistencia física que lo acompañarían para siempre. Ya no era un simple deseo infantil a los 16 años. Derrick estaba seguro de que deseaba ser guardia real. Se informaba acerca de la historia de la institución, los entrenamientos requeridos para los aspirantes y el rigor de las pruebas físicas y psicológicas. Muchos le dijeron que estaba loco. «Esos puestos no son para ti, son para otros», le decían repetidamente. «Los guardias son la tradición, emblemas de un mundo que jamás te recibirá». Derrick aprendió a no contestar. Mantenía el silencio, un silencio que no era resignación, sino una llama interna.
El cielo estaba cubierto de nubes densas el día que solicitó su ingreso a la Academia de Entrenamiento de la Guardia Real. Se reunían centenares de jóvenes, muchos de los cuales eran hijos de militares o venían de familias con poder. Derrick se sentía distinto, un extraño en medio de esa multitud, pero no dejó que la inseguridad lo dominara. Las pruebas empezaron. Cargar peso, hacer ejercicios de precisión, correr hasta el límite y realizar movimientos repetidos hasta llegar a la extenuación, así como pruebas de resistencia bajo la lluvia. En su mente resonaban las palabras de su padre, aunque cada músculo de su cuerpo ardía. La gloria perdura, aunque el dolor es efímero. Derrick estaba empapado, cansado y con los brazos temblando al terminar las pruebas. Sin embargo, era consciente de que había dado más de lo que jamás imaginó. Transcurrieron algunos días antes de que se diera a conocer la lista de los admitidos. Sintió que el mundo entero se detenía al ver su nombre anotado allí. Derrick Samuels, aceptado. Su padre lo abrazó con una fuerza que mostraba todo el orgullo reprimido, y su madre lloró de emoción. Cuando se puso el uniforme rojo por primera vez, se vio en el espejo y casi no logró reconocerse. No era únicamente una prenda de vestir. Era historia, peso, signo. En su reflejo, observó no solo al joven que había peleado contra miradas de desprecio e insultos, sino también al niño que una vez se había maravillado ante el palacio. Respiró hondo y ajustó el gorro negro con firmeza. No se trataba únicamente de realizar un sueño individual. Desde ese instante, cada paso que diera sería un examen para demostrarle al mundo que él merecía estar allí, que su posición estaba en aquella fila, firme e inmóvil, pero con una dignidad que hablaría más fuerte que 1000 palabras. Lo que Derrick ignoraba todavía era que ese uniforme no solamente le brindaría la oportunidad de ser honrado. Además, lo colocaría bajo el peso de miradas que reflejan admiración y, a la vez, odio. Su auténtica lucha apenas empezaba. Despertó con un cielo gris, característico de Londres, y el aire húmedo se adhirió a la piel, como si intentara recordarle a todos que el invierno aún no había acabado. Derrick se despertó muy temprano, antes de que el reloj indicara la hora en que comenzaba su primer servicio oficial como guardia real. La ansiedad y la emoción lo mantenían despierto durante la noche. Apenas pudo dormir. En su mente, había revisado repetidamente la postura adecuada, el modo en que tenía que sostener el fusil, la mirada enfocada en el horizonte y la inmovilidad absoluta que lo haría formar parte de una tradición centenaria. Su madre le había hecho un desayuno simple, pero con ese cuidado particular que tienen las madres cuando presienten la relevancia de un día. Tenía un nudo en la garganta que le daba la sensación de estar lleno sin haber comido nada. Solo pudo ingerir un poco. El abrazo de su madre al salir de casa fue extenso, repleto de silencios que expresaban más que las palabras. Su padre, por otro lado, fue conciso pero decidido. Lo aplaudió en el hombro y le dijo: «Estoy orgulloso de ti, hijo». Derrick salió con el uniforme en perfecto estado, con el gorro negro de piel sobre la cabeza y el fusil en la mano. Sentía que cada paso hacia el palacio era una marcha hacia algo que no se podía revertir. El corazón se le aceleró cuando llegó a su puesto, acompañado de otros guardias. El palacio se erguía majestuoso, y los visitantes empezaban a congregarse con sus cámaras y sus risas llenas de curiosidad. Se colocó en su espacio asignado, respiró hondo y tomó la posición que había ensayado hasta el agotamiento. De repente, el mundo se volvió diferente. Una estatua viva e inmóvil, callada y con la vista fija. El sonido de la ciudad se metía en sus oídos, pero él tenía que ser impermeable a todo. Al principio, fue invadido por un sentimiento de orgullo. Era consciente de que cada lente de cámara que lo enfocaba capturaba la imagen de una persona que había traspasado límites, que había alcanzado un lugar donde pocos creían posible encontrarlo. Pero pronto esa sensación se vio empañada. En medio de la multitud, oyó los primeros murmullos, oraciones breves y algunas risas contenidas. Con ese uniforme se ve muy raro. Él no parece un guardia de verdad,
Esto ya no es lo que solía ser. Las palabras no se pronunciaban en voz alta, pero el veneno estaba presente, invisible, penetrando su interior. La instrucción era clara: no reaccionar, no mirar y no contestar. Derrick lo sabía y lo cumplía exactamente. No obstante, por dentro, una tormenta empezaba a desatarse. Cada comentario era como una piedra arrojada contra la pared de su dignidad. Sin embargo, logró mantener la calma. Su rostro se mantenía impasible, sus manos eran firmes, y su mirada estaba concentrada en un lugar que parecía no existir. Pero en el fondo, recordaba lo que su madre le había dicho: el silencio también se expresa. Y ese silencio se volvió su refugio. Un grupo de turistas jóvenes se acercó más allá del límite permitido. Uno de ellos, con un tono burlesco, empezó a gesticular delante de él. Otro levantó la voz: «¡Guarda, mírame!». ¿Puedes sonreír? La multitud reía. Algunos grababan con sus teléfonos. Derrick permaneció impasible, pero notó la tensión acumulada en sus músculos. Rememoró la disciplina: mantenerse inmóvil, en silencio y con firmeza. No podía sucumbir a la trampa. El momento más complicado ocurrió cuando un hombre mayor, de aspecto respetable y vestido con traje, se abrió paso entre la multitud. Frente a él se detuvo y, con tono firme pero lleno de desdén, dijo palabras que atravesaron el aire como cuchillos. ¡Qué bochorno! ¿Es esto lo que hoy en día simboliza la monarquía? No deberían dejarlo pasar. Este uniforme nunca fue creado para una persona como tú. Se produjo un silencio tenso. Algunos individuos se sintieron incómodos al mirarse, mientras que otros sonrieron con complicidad. El corazón de Derrick latía con fuerza en su pecho, pero su cara no cambió. El hombre aguardó una respuesta, un gesto, pero no recibió nada. Se fue murmurando insultos entre dientes, frustrado. Ese momento quedó en la memoria de Derrick como una cicatriz, no porque cuestionara su valía, sino porque entendió con claridad que su lucha no solo consistía en llevar un uniforme. Su auténtica lucha era diaria, contra miradas, susurros y la noción de que él no pertenecía a ese lugar. Y no obstante, estaba allí, y cada segundo que se quedaba quieto era una declaración de resistencia en silencio. Cuando terminó su turno y finalmente pudo irse, le dolían las piernas, no tanto por estar quieto, sino por la tensión emocional que había soportado durante horas. Con paso callado, se dirigió al vestuario. Se sacó el gorro con lentitud y miró su reflejo en el espejo. Observó en sus ojos el cansancio, pero también una determinación más fuerte que antes. Con un murmullo, sus labios dijeron: «Ustedes no podrán romperme». El primer día fue un bautismo. No solo marcó el comienzo de su servicio como guardia real, sino que también fue la confirmación de que su presencia allí era un gesto político, social y humano, mucho más significativo de lo que había anticipado. Derrick comprendió que cada jornada sería una prueba, que cada uno de sus silencios sería observado, y que cada insulto representaría un momento para demostrar que la dignidad no cede ante el odio. Y cuando se dirigía a su casa, con la ciudad sumida en la penumbra del ocaso, entendió algo que lo acompañaría para siempre. No estaba solo. Tal vez no lo decían todos en voz alta, pero existían miradas de respeto y pequeños gestos de apoyo. Había individuos que comprendían el significado de su presencia allí, y en ese reconocimiento callado, halló la fortaleza para continuar. Las semanas posteriores al primer día de Derrick en el servicio no pasaron en silencio. Lo que para él solo había sido un turno repleto de tensiones, se transformó en un símbolo para otros. Uno de los visitantes grabó el instante preciso en que el hombre vestido con traje lo insultaba frente al palacio, y publicó un comentario en las redes sociales junto con la grabación. Este guardia aguantó insultos sin inmutarse. Dignidad en su máxima expresión. En cuestión de horas, el video se hizo viral. Miles de usuarios lo difundieron con frases de aliento: ejemplo de disciplina, fuerza silenciosa, este sí es un verdadero guardia.
Para Derrick fue raro ver su propia imagen multiplicada en las pantallas, con mensajes que lo presentaban como un héroe. Nunca se sintió héroe de nada, simplemente estaba haciendo lo que le correspondía. No obstante, al leer esos comentarios, una pequeña chispa de orgullo empezó a brotar en su interior. No todo era apoyo. Entre los mensajes positivos también aparecieron los otros, cargados de odio y desprecio. Una vergüenza para la tradición. No es un verdadero británico. El uniforme no es para él. Algunos incluso editaban las fotos para ridiculizarlo. Esas imágenes dolían más que los insultos en la calle, porque provenían de desconocidos escondidos tras pantallas, gente que ni siquiera lo miraba a los ojos, pero que encontraba placer en reducirlo a un objeto de burla. Derrick evitaba contestar. Era consciente de que cualquier palabra podía volverse en su contra. Por otro lado, pasaba las noches leyendo en silencio y observando las reacciones. En ocasiones las lágrimas se deslizaban sin que tuviera la capacidad de reprimirlas, no por debilidad, sino por fatiga acumulada. Su madre lo encontraba frente al ordenador, con la vista perdida. Ella se acercaba, le cogía la mano y simplemente decía: «Hijo, estás escribiendo historia». Siempre se siente el peso de la historia, pero también deja su marca. En el palacio, sus colegas guardias empezaron a mirarlo de otra manera. Algunos le dieron palmadas en la espalda, en reconocimiento a su fortaleza. Por otro lado, otros se mantenían alejados, como si la atención de los medios fuera una plaga que podría contagiar. Derrick lo observaba todo, pero nunca lo decía. Con la misma férrea disciplina, se limitaba a cumplir con su deber todos los días. Una mañana, lo convocó el mayor Hensley, un comandante de la guardia, a su oficina. Derrick entró con rigidez militar y saludó de manera respetuosa. Antes de hablar, el mayor lo miró en silencio por un momento. Turner, su cara está por todos lados. Ya no es solamente un guardia, ahora es un símbolo. ¿Es consciente de lo que eso quiere decir? Derrick tragó saliva y, con voz firme, contestó: «Señor, solamente estoy realizando mi trabajo». El mayor asintió despacio. «Justamente por eso, hijo, porque en un mundo saturado de ruido, el silencio disciplinado se convierte en una voz más potente que cualquier protesta. Pero no se confunda, habrá quienes intenten destruirlo. Manténgase firme». Derrick quedó con esas palabras resonando en su mente como un eco. Existirán personas que deseen quebrarlo. Lo sabía desde el primer día, pero oírlo de la boca de su superior le proporcionó una claridad brutal. Su lucha ya no se limitaba a ser personal, sino que era pública, y cada acción sería analizada con lupa. Un día, al terminar su turno, salió por una puerta lateral del palacio. Afuera lo esperaba un grupo de jóvenes que lo reconocieron de inmediato. No lo insultaron, no lo ridiculizaron. Al contrario, se acercaron con sonrisas. Algunos le dieron la mano. Una chica incluso lloró al verlo y le dijo: «Gracias por no rendirte. Usted nos representa a muchos». Derrick no supo qué contestar. Apretó las manos extendidas y se retiró con un nudo en la garganta. Esa escena lo acompañó durante días. La idea de que su silencio había dado voz a otros. Sin embargo, no todos los encuentros eran brillantes. Un día, mientras iba a su casa caminando, un hombre lo detuvo en la calle. Tenía un aspecto corpulento y una actitud hostil. «Tú eres el guardia del video, ¿no?», escupió las palabras. Derrick no contestó, simplemente continuó caminando. El hombre lo persiguió unos pasos más y dijo en voz baja: «Estás ensuciando un legado. No eres parte de eso». El guardia cerró los puños, pero no se dio la vuelta. Se alejó rápidamente hasta dejarlo de ver. Al llegar a casa, cerró la puerta con violencia y se recargó contra la pared. No respiraba agitado por miedo, sino por la rabia reprimida. Esa noche, escribió en un cuaderno que había guardado desde su adolescencia. Era su escondite secreto, en el que ponía por escrito sus pensamientos más profundos. Escribió: «Me dicen símbolo, pero en ocasiones me siento solo.
Quieren desquiciarme, pero cada agravio es otro ladrillo que me ayuda a edificar la muralla. Soy un ser humano, no soy un héroe. Y como varón, tengo el derecho de estar aquí. Derrick ignoraba que el destino todavía le tenía reservados momentos mucho más difíciles. La fama inesperada era solo el comienzo de una lucha más extensa, que examinaría no únicamente su disciplina, sino también su humanidad. Un cambio imprevisto en la vida de Derrick ocurrió en las semanas posteriores. El video había suscitado inicialmente una avalancha de mensajes de respaldo y solidaridad, pero pronto las sombras empezaron a aumentar. No pasó mucho tiempo antes de que grupos organizados lo catalogaran como intruso en la tradición de la Guardia Real. Las redes sociales estaban saturadas de cuentas anónimas que insultaban, hacían memes crueles e incluso amenazaban directamente. Derrick halló un mensaje que lo hizo estremecer una noche mientras revisaba su correo electrónico. No llegarás vivo al siguiente turno. La guardia no es para personas como tú. El corazón le latía en el pecho mientras miraba la pantalla durante unos segundos. Con un gesto brusco, cerró la computadora portátil y se movió de un lado a otro por la habitación. La madre de él dormía en la habitación contigua y no quería asustarla. Sin embargo, el miedo se había posado dentro de él como un veneno callado. Antes de ir al palacio, vaciló frente al espejo la mañana siguiente. Sus ojos mostraban cansancio, a pesar de que el uniforme rojo le quedaba impecable. Se vio obligado a erguirse. Inhaló profundamente y se dijo a sí mismo: «No me arrebatarán lo que tanto trabajo me costó obtener». No en este momento. La tensión empezó a ser percibida por algunos colegas en el palacio. Durante el receso, uno de ellos, Patrick, un guardia con más de 20 años de experiencia, se le acercó con discreción. «Derrick, escucha. Soy consciente de que lo que estás experimentando no es sencillo. Yo también lo veo en las noticias, y me doy cuenta de la manera en que algunos te miran aquí. Pero permíteme decirte, lo que hiciste aquel día, permanecer de pie sin mover un solo músculo, fue más poderoso que cualquier discurso. No dejes que te quiebren». Derrick lo observó con una luz en sus ojos que trataba de esconder. Simplemente asentó con la cabeza. No contestó. Esas palabras le otorgaron un empujón inesperado. Mientras tanto, el mundo ardía afuera. Cada día surgían nuevas notas de prensa, debates en televisión y conversaciones en cafés y casas. Algunos sostenían que la presencia de ella en la Guardia Real representaba un avance imprescindible hacia la equidad. Otros decían que era una traición a la larga tradición centenaria. Derrick había pasado a ser un campo de batalla en sentido figurado. El acoso no solo ocurría en las redes sociales. Un grupo de jóvenes lo rodeó una tarde cuando acababa su turno y se dirigía a la estación de metro. No parecían turistas, sino personas del lugar con expresiones de tensión. Uno de ellos se acercó demasiado, con una sonrisa torcida. «¿Eres famoso?», el vigilante del silencio. «Sin embargo, permíteme decirte algo, no nos representas». Uno más escupió al suelo cerca de sus botas. Derrick, como de costumbre, no contestó. Prosiguió caminando, cruzando el grupo con una tranquilidad que por dentro se percibía como un volcán a punto de estallar. Tan pronto como llegó a casa, dejó escapar un grito ahogado y cerró la puerta de manera violenta. No obstante, esa noche, sucedió algo diferente. Mientras revisaba las redes, halló entre la avalancha de insultos mensajes de niños y adolescentes que lo representaban en sus cuadernos escolares, con expresiones como «Yo también deseo ser fuerte como Derrick». Uno de esos mensajes provenía de un niño pequeño de Birmingham. «Gracias por estar vivo, porque ahora sé que también puedo soñar con ser guardia». Derrick sintió un calor imprevisto mientras apretaba el celular contra su pecho. No estaba solo. Estas historias también fueron reportadas por los medios. Un reportero joven le pidió una entrevista, pero Derrick se negó. Solo quería hacer su trabajo, no buscaba protagonismo. A pesar de esto, el silencio fortalecía su imagen.
A medida que hablaba menos, su figura pública adquiría más fuerza. Lo sostenía, pero a la vez lo confundía la paradoja. El mayor Hensley lo convocó nuevamente a su oficina. Sobre el escritorio había tabletas con titulares y recortes de periódicos. El guardia que desafía el odio. ¿Incluir o ser tradicional? El comandante lo miró con dureza. Turner, la presión va a ir en aumento, y quiero que sea consciente de esto. No está solo. La institución lo apoya y yo lo apoyo personalmente. No obstante, necesitará una gran fortaleza mental. Esto es solo el principio. Derrick simplemente asintió. Sin embargo, por dentro lo invadía una combinación de miedo y esperanza. En su cuaderno volvió a escribir esa noche. Hoy comprendí que no estoy peleando únicamente por mí. Cada niño que me ve con este uniforme, cada mujer que me sonríe mientras camino por la calle y cada anciano que me da la mano. Ellos son mi fuerza. No importa cuánto me odien algunos, ya que hay otros que requieren de mí estando de pie. Y por ellos no me derrumbaré. El eco de esas palabras lo acompañó hasta que se quedó dormido. Derrick empezaba a endurecerse en su interior, aunque afuera Londres continuaba siendo la misma ciudad gris y húmeda. La lucha era intensa, pero su determinación también lo era. Los días posteriores fueron una tormenta en la ciudad. Londres parecía resonar con un murmullo constante. En cada estación del metro, en las pláticas de oficina, en los diarios que se leían en los cafés, el nombre de Derrick Turner se escuchaba por doquier. Era como si ese joven guardia silencioso se hubiera vuelto, de la noche a la mañana, un símbolo más grande que sí mismo. Un pequeño grupo de alumnos universitarios fue el punto de partida. Motivados por la serenidad con que Derrick había afrontado el oprobio, llevaron a cabo una vigilia ante el palacio. Encendieron velas y sostuvieron carteles que decían «La dignidad no se quiebra» y «Un guardia, un símbolo». Lo que comenzó con unas pocas decenas de individuos rápidamente atrajo a cientos. La noticia se propagó como fuego en la paja seca. No solo en Londres, sino también en Birmingham, Leeds y Manchester. Comunidades completas empezaron a unirse. Una tarde, después de su turno, Derrick se dirigió a la puerta del palacio y se topó con algo que lo dejó sin aliento. Un grupo de personas lo aguardaba en silencio, sujetando pancartas, algunos llorando y otros grabándolo con sus teléfonos. Cuando lo vieron aparecer, un aplauso espontáneo resonó en el aire helado. Derrick no logró contener la humedad en sus ojos, a pesar de que mantuvo el porte firme que su deber requería. Sin embargo, no todo era respaldo. Los detractores también se coordinaron. Comenzaron a convocar marchas paralelas grupos de ultranacionalistas, denunciando que la tradición había sido mancillada. «La Guardia es nuestra historia, no un experimento social», exclamaban en pancartas manchadas de odio. La policía tuvo que actuar en más de una oportunidad para prevenir enfrentamientos cuando ambas manifestaciones se cruzaron en las calles. En medio de este torbellino, Derrick comenzó a ser invitado a hablar en universidades, foros y hasta en programas de televisión. Nunca lo admitió. Su silencio se volvió un muro. Los reporteros insistían, pero él solamente respondía con una sonrisa contenida y las palabras: «Mi obligación es servir, no hablar». Su negativa lo volvió más enigmático, dotándolo de mayor poder ante los ojos de la gente. Sin embargo, por dentro, la presión era aplastante. En casa por la noche, se acostaba en su cama, con el uniforme todavía sobre la silla, recordando mentalmente cada mirada hostil y cada insulto que había recibido en el palacio. Al verlo tan demacrado, su madre se sentó al lado de él en una madrugada. «Hijo, sé que llevas algo más grande que tú, pero no pierdas de vista quién eres. No eres únicamente un uniforme. Eres mi Derrick, el niño que anhelaba mientras veía desfiles en la televisión. Eso no te lo pueden quitar». Derrick la abrazó y permitió que las lágrimas, por fin, cayeran en silencio. La prensa no cesaba de sacar encabezados. «El guardia que une a un país dividido».
¿Es símbolo de igualdad o pone en riesgo la tradición? Los políticos empezaron a expresarse, unos utilizando la ola para hablar de inclusión y otros para avivar el temor. Derrick se había transformado, sin intención de hacerlo, en un campo de batalla ideológico. Casi se interrumpió la ceremonia tradicional, ya que una multitud muy grande se encontraba frente al palacio. Un grupo pequeño empezó a provocar entre los gritos de apoyo. Empujones, insultos, botellas arrojadas contra la verja. La tensión aumentó en cuestión de segundos. Los guardias, sin moverse, mantenían una disciplina rigurosa. Derrick, situado en medio de la fila, percibió que su corazón latía como un tambor militar. Entonces, sucedió algo inesperado. La multitud de simpatizantes empezó a entonar una única voz, un canto improvisado que fluyó como un río. Dignidad, dignidad, dignidad. El ruido resonó en las calles de Westminster, cubriendo el odio con un abrigo de fuerza colectiva. Derrick, de pie y con el rostro serio, sintió que sus rodillas temblaban no por miedo, sino por emoción. Era como si esa multitud se hubiera vuelto su escudo. Sus palabras fueron diferentes esa noche cuando escribió en su cuaderno. Hoy comprendí que ya no ando solo. La multitud me respalda. Su voz es la mía. El silencio que guardo no es vacío, sino que se trata de un eco que han llenado otros. No soy un hombre en contra del mundo. Soy un hombre que tiene el mundo a sus espaldas. El mayor Hensley leyó esas líneas días después, cuando Derrick se lo enseñó con timidez. El comandante lo cerró despacio y le dijo: «Lo que estamos experimentando no es únicamente historia, Turner. Es el principio de algo, y tú eres la cara de ese inicio. Prepárese. La lucha todavía no ha concluido». Derrick asintió, sabiendo que la tormenta aún no había exhibido toda su potencia. Sin embargo, por primera vez no experimentó miedo. Sintió un propósito. Derrick Turner consideró que las semanas siguientes fueron como un campo minado. Lo que antes era un simple murmullo racista en las calles, ahora se ha transformado en agresiones directas, coordinadas desde la oscuridad. Su nombre, su rostro e incluso fotos privadas de su niñez que una persona había obtenido sin permiso, se difundían en los foros de la red. Los mensajes eran crueles y deshumanizantes. No es un verdadero guardia. Devuélvalo a su lugar de origen, y no tiene cabida en la historia inglesa. Con cada encendido del teléfono móvil, se topaba con una avalancha de insultos. Al principio trataba de ignorarlos, pero gradualmente empezaron a perforar su tranquilidad. Amelia, su hermana menor de solo 12 años, llegó un día a casa llorando después de la escuela. Sus compañeros le habían enseñado un video editado en el que Derrick aparecía disfrazado de guardia pero caricaturizado como un payaso. «Hermano, ¿por qué hacen esto?», lloraba cubriéndose la cara con las manos. Derrick la abrazó con fuerza y sintió cómo una furia oscura crecía dentro de sí. Él no era el único. La prensa amarillista empezó a acosarlo como si fuera un depredador. Titulares como «El guardia más controvertido del siglo» y cámaras escondidas frente a su hogar. Una noche, cuando volvió de su turno, vio que había pintado con insultos raciales la puerta de su vivienda. El aire tenía el olor del spray fresco y había botellas estrelladas en el suelo. Sus manos temblaban, pero no por temor. Era la frustración de observar cómo el odio afectaba a su familia. Su madre trataba de ser fuerte, pero cuando creía que nadie la oía, se la escuchaba llorando en silencio en la cocina. Derrick se acercó a ella cuando la vio encorvada sobre la mesa por la madrugada y le dijo: «Mamá, te lo juro, esto no va a acabar con nosotros. He aguantado en silencio frente a miles. También aguantaré aquí en nuestra casa». Lo miró con los ojos enrojecidos y contestó: «Hijo, no es necesario que lleves todo el peso. La dignidad no es solamente tuya, sino que también es nuestra». Como el mayor Hensley notó que la presión aumentaba, lo convocó a su despacho. Sobre la mesa del comandante se aglomeraban recortes de periódicos. «Turner», dijo con tono serio,
La tormenta se está intensificando. Sé que eres fuerte, pero también eres humano. Ellos buscan hacerte reaccionar, quebrarte y sacar un gesto tuyo para arruinar tu imagen. No les proporciones esa satisfacción. Derrick lo escuchó en silencio con el rostro endurecido. Su única respuesta fue: «Mi obligación es quedarme de pie, señor. No me dejaré vencer». Sin embargo, la vida fuera del palacio se tornaba cada vez más amenazante. Un grupo de hombres lo rodeó en un callejón, una tarde, cuando regresaba del mercado. Llevaban las caras cubiertas con bufandas, pero sus voces estaban llenas de veneno. «Guardia de cartón», dijo uno, empujándolo. «No eres nadie sin tu uniforme». Uno más le escupió en los zapatos. Derrick no mostró reacción. Le habían instruido a resistir sin perder el control durante su formación. Anduvo en silencio, esquivándolos, sin dejar que la ira lo dominara. En esa noche, cuando se miró en el espejo, vio la imagen de un hombre que tenía los ojos fatigados pero la espalda recta. El odio llegaba a todas partes. Sin embargo, el apoyo también lo hacía. Cada nuevo ataque contra él despertaba más y más solidaridad en las calles. Bajo el lema «No se puede manchar la dignidad», alguien organizó una marcha pacífica. Miles se presentaron, con vestimenta roja en homenaje a la indumentaria, portando pancartas que decían «Todos somos Turner». Las fotografías viajaron por todo el mundo. Derrick permanecía callado entre la multitud, resguardado por la policía. A la vista de viejos, jóvenes y niños que gritaban su nombre no como a un hombre, sino como a un emblema, sus ojos brillaban. Fue en ese momento cuando comprendió que la batalla no era únicamente suya. Era la de todos aquellos que en algún momento fueron humillados, invisibilizados o desplazados. Esa noche, con firmeza escribió en su cuaderno: «El odio me envuelve, pero no me consume. Ellos desean que reaccione con furia, violencia y desesperación. Sin embargo, no lo haré. Voy a responder con presencia. Soy una victoria cada día que permanezco en pie. Cada lágrima de mi madre que se convierte en esperanza es un triunfo. No tengo la intención de ser un héroe. Mi única meta es resistir. Y en esa resistencia sé que ya he ganado». Derrick ignoraba que, al redactar esas palabras, sus adversarios urdían algo más. No se limitaban a los insultos y a los ataques anónimos. Deseaban dar un golpe que resonara y lo hiciera caer de manera definitiva. Y ese golpe estaba más próximo de lo que él pensaba. Una noche fría de noviembre, la tensión que se había ido acumulando en las sombras finalmente estalló. Derrick había terminado su turno en el palacio y regresaba a casa. El aire estaba denso y las calles de Londres, húmedas debido a que había llovido recientemente, cargado con esa sensación previa a una tormenta. Su mente repasaba lo ocurrido en las últimas semanas, los ataques anónimos, el sufrimiento de su familia, las manifestaciones de apoyo y, por encima de todo, la certeza de que resistir era su única herramienta. Cuando giró una esquina, oyó pasos que venían detrás de él, firme y rítmicamente, como si lo persiguiera alguien. Derrick no apresuró el paso. Había adquirido la habilidad de manejar cada impulso. No obstante, en un par de segundos, 3 siluetas surgieron de la oscuridad. Tenían guantes y capuchas. Bajo la luz tenue de una farola, sus rostros eran apenas visibles. «Aquí está el guardia del rey de cartón», dijo uno con un tono hostil. «El que ellos consideran un héroe», añadió otro. «Les vamos a demostrar cuán frágil es». El primero embestió con un empujón violento que casi lo hizo chocar contra la pared. Derrick se mantuvo erguido, con la respiración contenida. Su corazón latía con rabia, aunque el adiestramiento militar le había enseñado a no responder con violencia. «¿No dices nada?», se mofó uno, dándole un puñetazo en el pecho. «¿Es esta tu manera de defender tu dignidad?». De repente, el tercero extrajo algo de metal. La luz lo delató. Tenía una cadena enrollada en su mano. El aire se tornó intolerable.
Derrick era consciente de que ese momento lo definiría todo. No era únicamente una cuestión de defenderse, sino también de determinar hasta qué punto podía la violencia ajena llegar, sin arrastrarlo a su autodestrucción. La escena fue interrumpida por un sonido. Una mujer de edad avanzada salió con un perro en brazos por una puerta cercana. Los agresores se sintieron incómodos y se detuvieron por un momento. La mujer, al observarlos, gritó con todas sus fuerzas: «¡Dejen tranquilo a ese hombre! Ya he llamado a las autoridades». En la vacía calle resonó el eco de su voz. Los agresores, nerviosos, se miraron entre sí. Antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar, se encendieron varias ventanas. Vecinos miraban por ellas y testigos sacaban sus teléfonos móviles. El plan de denigrar a Derrick en la oscuridad se estaba derrumbando. Con rabia, uno de ellos escupió en el piso. «Esto no acaba aquí», dijo en voz baja mientras se alejaban corriendo por el callejón. Derrick se quedó quieto, con el corazón latiendo fuertemente y respirando de manera agitada. No había alzado un solo puño, pero sentía que había luchado en una guerra. La mujer se acercó, sosteniendo todavía al perro en brazos. «Hijo, ¿te encuentras bien?», preguntó con voz temblorosa. Él la observó, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», murmuró. «Agradezco su presencia». Los videos del intento de agresión se difundieron en las redes sociales esa misma noche. Las imágenes habían sido registradas por decenas de residentes. Derrick, rodeado e inmóvil, resistía el ataque sin replicar la violencia. Las imágenes eran desgarradoras, pero a la vez tenían poder. Una nueva representación despertó a la nación. Un hombre que resistía a pesar de que querían eliminarlo físicamente, no solo un guardia real. Los encabezados de los periódicos modificaron su tono. Algunos que lo ridiculizaban antes, ahora lo describen como el guardia que no retrocede, o el muro humano contra el odio. Las redes sociales se inundaron con miles de mensajes. «Tu silencio es más poderoso que sus gritos. Eres nuestra dignidad». No obstante, Derrick estaba al tanto de que eso no había llegado a su fin. Los hombres que lo agredieron continuaban en libertad, y el veneno del racismo no desaparecía de un día para otro. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Ya no se sentía solo. Ahora, esa resistencia que había soportado en silencio estaba respaldada por miles de voces. Esa madrugada, al asomarse por la ventana de su cuarto, reflexionó: «Intentaron romperme, pero cada golpe que no respondí se transformó en un ladrillo de esta muralla invisible que estamos levantando. Ellos desean silencio por temor. Yo les impongo silencio, y eso es lo que nunca podrán entender». Mientras Londres dormía, la resonancia de esa verdad se extendía, y los que lo aborrecían, al verlo de pie nuevamente, entendieron que cada ataque fallido los sumía más a ellos que a él. En Londres, el invierno se había establecido con intensidad. El aire estaba frío. Las calles estaban iluminadas por luces navideñas, y no obstante, en el corazón de Derrick, la auténtica claridad surgía de algo más hondo. Saber que todo lo que había experimentado lo había convertido en un símbolo, incluso más allá de lo que alguna vez pensó. Las pesquisas de la policía acerca del ataque no tardaron en rendir frutos. Los videos grabados por los vecinos permitieron identificar a los 3 agresores. Formaban parte de un grupo radical pequeño que había estado acosando a minorías en varios vecindarios de la localidad. La presión del entorno fue constante. Las caras de esos hombres se difundieron por todas las plataformas, con mensajes de condena y demandas de justicia. Derrick recibió un día una llamada. «Soy el mayor Collins, Turner», dijo con voz tranquila pero grave. «Quiero que estés al tanto de que los culpables de la emboscada han sido apresados. Serán acusados de delitos de odio e intento de agresión. Esto no elimina lo que intentaron hacerte, pero es una medida hacia la justicia». Derrick guardó silencio durante algunos segundos. Sintió como si una carga invisible se hubiera liberado de sus hombros y cerró los ojos.
aunque no era un hombre vengativo. Se sentía como si recibiera un ungüento al ver que, por fin, su sufrimiento era reconocido por la ley. No obstante, la vida le tenía preparada una escena aún más potente. Después de unas semanas, fue convocado a un evento público en la plaza principal de Londres, donde se reunieron autoridades, periodistas y ciudadanos para honrar a los que simbolizaban la lucha contra el odio. Derrick aceptó, a pesar de que era consciente de que volver a exponerse lo situaría en el centro de todo. El día del suceso, la plaza estaba llena. Había banderas, cámaras y, ante todo, miradas expectantes. Derrick, con su uniforme pulcro, se plantó erguido ante la multitud. El mayor Collins tomó la palabra al lado de él. En el día de hoy, no solo honramos a un guardia real, sino también a un ciudadano que nos ha enseñado que la dignidad se vive, no se grita, que la fuerza genuina no reside en devolver el golpe, sino en mantenerse firme cuando otros intentan derrumbarte. Derrick no replicó el odio con odio, sino que opuso una resistencia que se volvió un modelo para toda nuestra nación. Los aplausos resonaron como un trueno. No obstante, lo que nadie esperaba era que uno de los hombres que había intentado atacarlo semanas atrás emergiera entre el gentío. Ya no se cubría con la arrogancia del anonimato, sino con la vulnerabilidad de alguien que está expuesto. Las autoridades lo habían forzado a presentarse y ofrecer disculpas en público. Tomó el micrófono con el rostro desencajado. Yo fui uno de los que lo asaltaron esa noche, dijo con la voz temblorosa. Pensé que podía hacerle pasar vergüenza, pero lo único que logré fue mostrar mi propia miseria. Lo veo hoy y me doy cuenta de que él es todo lo que yo no soy, fuerte, digno y respetado. Lo siento, aunque entiendo que tal vez no lo merezca. Un silencio abrumador se hizo presente en la plaza. Derrick fue observado por miles de ojos. En ese momento, tuvo la posibilidad de devolver el golpe verbalmente, de someterlo a humillación y de disfrutar su venganza. No obstante, lo único que hizo fue permanecer erguido e inmóvil, observándolo con atención. Ese silencio, impregnado de determinación, fue más destructivo que cualquier ofensa. El atacante, vencido, bajó la cabeza. El hombre que solicitaba perdón no fue el motivo de los aplausos de la multitud, sino la grandeza de haber optado por no contaminarse con odio. Después, cuando la plaza se iba desocupando, una periodista se acercó a Derrick. ¿Por qué no dijo nada?, inquirió, intrigada. Contaba con el momento justo para contestar. Con esa calma que había desarrollado en medio del sufrimiento, él sonrió apenas, porque en ocasiones, el silencio lo dice todo. Mi respuesta no se encuentra en palabras, sino en permanecer de pie. Cuando volvió a casa esa noche, Derrick se vio en el espejo. Ya no percibía solamente a un guardia real, sino a un hombre que había triunfado sin tener que destruir. Cada ofensa se había convertido en un recordatorio de por qué estaba allí, y cada herida se había vuelto un escudo. Entendió en lo más profundo de su ser que el verdadero quizás no consistía en verlos castigados, sino en mostrarles que nunca podrían romper lo que él llevaba dentro. Mientras que él, en silencio, se había transformado en un faro, el odio de ellos se había extinguido en su propio fuego. A pesar de la lluvia constante, el cielo gris y las calles bulliciosas, Londres continuaba con su vida diaria. Sin embargo, en alguna parte de esa ciudad, la gente rememoraba la historia de aquel hombre negro que no dio un paso atrás ante el racismo cada vez que veían una guardia real.